Buenos días a todos. Pues miren, va a dar comienzo la conferencia de prensa con la licenciada Olga Sánchez Cordero. Vamos a escucharla y vamos a ver qué pasa en este día. Pues ayer, con la noticia de que la COFEPRIS ya dio luz verde a la a la vacuna Sputnik 5 rusa, la Lady Camaleón Lili Telles, ahora qué va a decir. Ayer se pronunció con unas estupideces. Ya ves que la BOA le está dando ánimo para que diga estupideces y se siente que es una estrella de cine. Bueno, pues vamos a escucharla. Vamos a quitar el recuadro. Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos ustedes. Hoy hay temas sumamente interesantes, pero antes que nada quisiera yo mandar este mensaje, como todos los días lo he estado haciendo, y este es sobre la libertad de expresión, por todo lo que se ha estado diciendo sobre la regulación de las redes. Yo creo que uno de los ejes fundamentales de esta cuarta transformación es, sin duda, el ejercicio pleno de los derechos. Y por ello estamos convencidos de que la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de cualquier régimen social y político, además, desde luego, de ser uno de los pilares de la democracia. Esa es una de las caras poco vistas de estas conferencias mañaneras, que en ellas se ejerce cotidianamente esta libertad de expresión. Y esta libertad va más allá, mucho más allá de un derecho individual. Es el derecho de la ciudadanía a tener toda la información necesaria para ejercer todos sus derechos, sus otros derechos. Estar bien informado constituye el elemento básico para el ejercicio razonable y razonado de la libertad. Es el paso inicial hacia la participación de una democracia. Por ello, desde el Gobierno de México respondemos a esta obligación de informar a las y los ciudadanos sobre los servicios, las políticas públicas, las actividades oficiales. Y en este sentido, el ejercicio periodístico que ustedes realizan y llevan a cabo día con día es indispensable para garantizar una circulación libre y democrática de la información y para construir, sin duda, y ustedes contribuyen mucho a esto, un país donde todas y todos podamos formar parte y formarnos nuestra propia opinión y a partir de ahí ejercer nuestro derecho a participar en la vida pública. Así que esta opinión pública es fundamental en la democracia. Por eso quisiera recordar la vida hoy de un ilustre periodista, a quien, si no mal recuerdo, el señor presidente lo cita y lo ha citado en varias mañaneras y lo cita con frecuencia, que es Francisco Zarco. Él dedicó su vida en cuerpo y alma al periodismo, pero era un periodismo propositivo, polémico, educativo, de discusión de los problemas y de las soluciones de este país. Yo estoy convencida de que Zarco fue un impulsor de la transformación sociopolítica de México a través de su pluma y trazó el camino a los derechos. Así que esta cuarta transformación encuentra su inspiración en este personaje de Francisco Zarco. Por ello, gracias a ustedes, a todos los que están aquí, vamos a continuar desde la responsabilidad, desde la confiabilidad de las fuentes y la construcción de la información veraz para apuntalar la vida democrática de nuestro país. Así que pues empezaríamos. Está aquí el doctor Hugo López-Gatell para dar algunos avisos por demás importantes sobre lo que aconteció anoche y la salud de los mexicanos, y sin más
le daría yo la palabra para después continuar con la presentación de Paulina sobre la unidad de justicia que yo les había dicho que vendríamos a dar cuenta de la unidad de fortalecimiento y de la ley de amnistía. Gracias, Hugo. Con mucho gusto, secretaria, estimada Paulina. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a utilizar el informe técnico con la información del corte de ayer por la tarde para destacar algunas características que nos gustaría señalar que son noticias positivas, tanto del avance de la vacunación como del curso de la epidemia en sí mismo. Seremos muy breves, solamente para enfocar un dato, un elemento que ya resulta alentador. Si me pasan la primera, por favor. Es la misma información, tiene fecha de hoy, pero es la misma información que presentamos ayer por la tarde. Lo que queremos destacar aquí es en la curva epidémica de los casos estimados, como hemos comentado a lo largo de todo el año pasado, se puede apreciar que existen variaciones, fluctuaciones. Llegamos a un punto máximo en julio del año pasado, como ya lo hemos venido comentando detalladamente casi todos los días, y después tuvimos agosto y septiembre con reducción sostenida en el número de casos, para llegar al inicio de octubre, tal como lo habíamos previsto desde marzo de 2020, en donde se encuentra ya la temporada de influenza, la temporada de virus respiratorios del ciclo interanual 2020-2021. Y en ese momento habíamos hecho la predicción y la predicción se cumplió, tendríamos una escalada, un incremento, un repunte de COVID-19, independientemente del estado que guardara la transmisión en ese momento. Y esto es lo que se puede ver posteriormente. Hemos tenido enseguida y hasta el momento un aumento sostenido. Sin embargo, el dato positivo que hoy queremos señalar es en la semana epidemiológica número 5, que es la que estamos viviendo, y con los datos que cortan a la semana epidemiológica 3, es decir, 2 semanas atrás, identificamos que abrimos con una reducción de 20 puntos porcentuales con respecto a la semana previa, es decir, de la semana 2 a la semana 3 de 2021. Este cambio generalmente se pierde rápidamente a lo largo de la semana y a veces llega a nulificarse por completo. Pero cuando es un cambio tan importante, se estima que al final de la semana se conservará esta tendencia de reducción. Lo que vemos es que esta tendencia de reducción, aunque se está acortando, mantiene esta proporción. Abrimos con menos 20 y ya llevamos 2 días con menos 19, lo cual es consistente también con el hecho de que el porcentaje de casos activos, que son aquellas personas que en los últimos 15 días han enfermado de COVID, se está también reduciendo. Ha habido variaciones y hemos tenido hasta 6 o 7%, en este momento tenemos 4%. Es decir, del tamaño real de la epidemia es 4% respecto a los casos acumulados que generalmente están en los medios de comunicación y que son, para los casos estimados, más de 2 millones desde que empezó la epidemia. Pero realmente están presentes con capacidad contagiante solamente el 4%, a pesar de que se sigue contabilizando por razones de registro histórico sobre el impacto general de la epidemia los 2 millones. Esto es un elemento que además es consistente con la reducción de la hospitalización, todavía con importante grado de ocupación hospitalaria en varias de las entidades federativas, tal como lo informamos todos los días. La ocupación hospitalaria es en tiempo real, esto cada 24 horas lo actualizan las unidades hospitalarias y las autoridades estatales están en perfecta información de esta ocupación hospitalaria. Y lo que vemos es una reducción ya por 2 días consecutivos también de 1 punto porcentual, por lo tanto ya llevamos 2 puntos porcentuales a la baja, con 55% de ocupación promedio en este momento. En detalle se ve las entidades federativas que tienen ocupaciones superiores al 70, que son en este momento 3, ayer ya habíamos, que son 8 para camas generales, 6 entre 50 a 69 y 18 entidades con ocupaciones menores al 50%. La siguiente. Tenemos 51% de ocupación promedio nacional de las camas con ventilador, pero también con segundo día consecutivo de reducción, y vemos que hay 3 entidades federativas
que han tenido ocupaciones mayores al 70%. El Valle de México, que es Ciudad de México y la zona conurbada en el Estado de México, y Nuevo León. Nuevo León, de hecho, ayer había salido ya de la lista de ocupación mayor al 70%, pero retornó y en este momento está en esa sección. 5 tienen entre 50 y 69 y las restantes 24 tienen ocupaciones inferiores al 50%. Entonces, en suma, estos datos lo que nos permiten ver es que por primera vez desde el repunte de octubre tenemos una tendencia sostenida, al menos 2 días hasta el momento, de baja. Tengamos, sin embargo, cautela, lo quiero dejar absolutamente claro para que nadie se llame a sorpresas. Nada garantiza que esta tendencia se mantenga, excepto el comportamiento poblacional. Que quede muy claro, esto no es ninguna garantía de que se acabó la epidemia. Si la población mantiene la conducta favorable al control de la epidemia, es decir, las medidas de sana distancia, si las autoridades estatales mantienen las decisiones administrativas y las disposiciones administrativas que faciliten ese comportamiento en la población, en las empresas, en los comercios, en los espacios públicos, podremos empezar a ver una tendencia sostenida de reducción. Que quede absolutamente claro, no es ninguna garantía, es un dato alentador que requiere constancia, que requiere disciplina y que requiere mantener claridad de que todavía la epidemia está activa en el mundo, pero si tenemos esta buena actitud y este buen comportamiento, cada quien en lo que nos toca, entonces empezaremos a ver rendimientos positivos. Ahora bien, la vacunación. Hay elementos también muy positivos en la vacunación. Vamos a ver rápidamente el progreso de la vacunación con las vacunas que hemos aplicado hasta el momento. Ayer tuvimos 2.027 que fueron aplicadas y se ve en la siguiente diapositiva la cuenta acumulativa de 677.539 que han sido ya aplicadas. Empezamos en México, recuérdenlo, el 24 de diciembre. Fuimos el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID, uno de los primeros 10 países en el mundo, y desde entonces hemos mantenido una vacunación sostenida de acuerdo con la entrega de vacunas. La producción, la fabricación de vacunas es el factor limitante en todo el mundo, pero algunos países tenemos la fortuna de estar bien organizados para poder poner la vacuna en cuanto llega. Y el operativo Correcaminos avanza muy bien en la medida en que tenemos vacuna, en el periodo de una semana se utiliza a las poblaciones que han sido identificadas. En este momento tenemos la etapa 1 del Plan Nacional de Vacunación que fue anunciado desde el pasado 8 de diciembre y es el personal de salud de primera línea, de primer contacto con personas enfermas de COVID. Sectores público y privado, hospitales, centros de salud y atención prehospitalaria, que son las ambulancias, los centros de regulación de urgencias médicas. La siguiente. También tenemos un componente específico, como lo hemos venido señalando, desde su fase de preparación en el personal educativo solamente del estado de Campeche. La razón de esto es la oportunidad de que en un estado que se mantuvo por prácticamente 4 meses con transmisión mínima del virus SARS-CoV-2, con un buen control epidémico, que por cierto siempre nos gusta reconocer y celebrar y felicitar al gobernador Carlos Miguel Aiza de Campeche y su equipo de trabajo, porque por establecer las medidas oportunas que fueron indicadas en los lineamientos federales, en los lineamientos generales, logró este éxito porque mantuvo mucha disciplina y no abrió anticipadamente actividades que así habían sido consideradas como necesarias de reducir. Y 4 meses seguidos dio la oportunidad de tener una intervención de salud pública con la vacuna que no solamente tiene rendimientos positivos para proteger a las personas vacunadas, a su entorno inmediato, a su comunidad y en general a la sociedad, sino además la oportunidad de que la vacuna contribuya anticipadamente a activar elementos muy importantes en la sociedad, como la educación pública. Y por eso el objetivo fue vacunar al personal educativo del Estado. Hasta ahorita se ha vacunado 17.058 personas y son
en ese caso, solo primeras dosis. En el caso de personal de salud de primera línea, como se ve en la parte alta de la gráfica, ya llevamos 7% de esquemas completos, y recordar que está garantizada la segunda dosis para las personas que sean vacunadas. En este momento solo hemos utilizado la vacuna de Pfizer-BioNTech porque es la que hasta el momento ha llegado a México. La siguiente. 73% de avance general, 25 entidades federativas ya cumplieron con la meta de usar lo que llegó en el paquete más reciente de 219,000 dosis, 219,375 que llegaron el pasado martes 19 de enero. 4 están en mayor al 97%, estarán por terminar en los próximos pocos días, y 3 entidades, Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, están en el proceso de aplicación de la segunda dosis. La velocidad a la que se aplican en este momento es en espejo de cómo se fueron aplicando en la fase de calibración en estas 3 entidades, y se irán aplicando. La siguiente. Llevamos 766,530 vacunas recibidas en el país, hasta el momento, insisto, solamente de Pfizer-BioNTech. Y la otra noticia positiva, que ayer ya no nos dio tiempo de comentar en la conferencia vespertina, porque en ese momento nos llegó la noticia, es la que habíamos comentado ayer por la mañana. Ayer por la mañana, con una sorpresa muy grata, se publicó en la prestigiada revista The Lancet. Esta es una de las más importantes revistas científicas en el área de la salud, una revista británica que se fundó en el siglo XIX, los resultados del ensayo clínico controlado fase 3 de la vacuna rusa producida por el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, la vacuna Sputnik V. Esta vacuna, recordarán, es de especial interés porque tiene características muy favorables, aunque su almacenamiento se hace en ultracongelación y puede estar por tiempos prolongados en ultracongelación, la temperatura de uso es refrigeración convencional. Se utilizan 2 dosis y tiene una formulación específica que combina 2 vectores, adenovirus 26 y adenovirus 5, para la primera y segunda dosis respectivamente, y como se muestra en los resultados publicados en The Lancet, tiene una eficacia estimada de 91.6%, correspondientes 91.8% para las personas adultas mayores y de 100% de protección contra casos graves. Es una vacuna segura y por lo tanto nos da mucho gusto ver que los esfuerzos de la misión especial que tuvimos en Argentina en la primera semana de enero ya fructifican con esta realidad. Ayer por la noche, a las 20 horas en punto, en la conferencia de prensa recibimos información de que COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Agencia de Regulación Sanitaria de México, le concedió autorización de uso de emergencia a esta vacuna, y con lo cual vemos que lo que habíamos estado identificando como una campaña de desinformación, la famosa infodemia que han descrito en el mundo, que el maestro Genaro Villamil, director del Sistema de Radiodifusión de México, tiene documentada, vemos que no tenían mérito todos estos ataques, porque desde luego que existía, tal como lo dijimos, un ensayo clínico con cerca de 22,000 personas, desde luego que había evidencia, que es exactamente la que había ya revisado COFEPRIS, porque teníamos el expediente con autorización del gobierno ruso, y por supuesto coincide con lo que el presidente Vladimir Putin le externó al presidente López Obrador hace una semana en la conferencia amistosa, teleconferencia que tuvieron con este motivo. ¿Qué sigue? Con la vacuna, entonces ya se ha mandado a Rusia el contrato firmado por el doctor Alcocer, el secretario de Salud de México, y estamos en espera de que nos lo devuelvan firmado, cosa que ocurrirá hoy mismo, y esto lo que nos permite es ya programar la fecha de entregas. Estaremos conversando en cuanto nos manden el documento firmado, estaremos conversando con nuestros colegas del Fondo Ruso de Inversiones Directas que están a cargo del proyecto para precisar la fecha de entrega,
para proceder a contratar a la compañía de distribución. Se ha decidido que utilizaremos los servicios comerciales de alguna de las empresas internacionales de paquetería, que en este momento resulta financiera y prácticamente conveniente, y empezaremos a tener un abastecimiento de esta vacuna, y esta se incorporará al repertorio de las vacunas posibles. Y esto es lo que tenemos positivo. También ayer comentábamos aquí, se abrió la plataforma. Sabemos que hubo algunas pequeñas inquietudes porque no se sostenía el ingreso a la plataforma. Debe quedar muy claro, como lo dije ayer por la noche, esto es impresionante. Refleja la expectativa pública, el gran entusiasmo que hay, desde luego, por ser vacunados, y esto en términos de salud pública es sumamente positivo. Las vacunas son una de las intervenciones de salud pública más eficaces, más efectivas, más necesarias para proteger masivamente a las poblaciones. Como ya digo, no solamente a quien se vacuna, sino a quien convive con las personas vacunadas. Nos da mucho gusto que la población mexicana, y en especial nuestros adultos y adultas mayores, tengan esta respuesta tan inmediata. La plataforma recibió miles de consultas en una forma histórica, inusual. Desde luego eso puso en estrés a la plataforma, y ya el área de política digital junto con tecnologías de información de la Secretaría de Salud están viendo la expansión inmediata de capacidad de esta plataforma. Entonces, para que todos los adultos mayores y adultas mayores tengan claro, el programa de vacunación contra COVID-19 en México, programa que conduce el Gobierno de México, el Gobierno federal, es un programa gratuito, absolutamente gratuito, que llegará a cobertura universal. Todas las personas tendrán derecho de acceso a la vacuna contra COVID. La vacuna ya ha sido contratada para todas las personas, ayer lo mostré, tenemos vacunas suficientes contratadas. Conforme se fabriquen y lleguen, serán puestas para todas las personas. El tema de la plataforma no debe preocupar, está abierta ya de manera permanente y todavía hay muchos días de oportunidad para registrarse. Inténtelo nuevamente, seguramente en los próximos pocos días será ya mucho más eficiente el registro, pero tenga la garantía de que es así, es universal, es gratuito, es para todas y todos. Esto es con la epidemia. Aquí está la plataforma, esto es en tiempo real, aquí está la plataforma abierta directamente. Entonces, qué bueno que la gente quiera registrarse. Si en un momento dado usted no identifica que se puede registrar en ese momento, seguirá abierta 24 horas, no tiene límite, 24 horas, y desde luego todas las personas tienen que ser registradas. Se hablaba, por cierto, también una inquietud sobre las personas sin CURP, sin cédula única de registro poblacional. Esto tampoco es un problema. Las personas extranjeras residentes en México, nuestros connacionales que por primera vez llegan a México y no tengan la CURP, también pueden tener CURP, pero en este momento es una pequeña proporción, muy pequeña. No debe preocupar que todo el mundo se registre. Quien no tenga CURP en este instante, no se preocupe, porque puede obtener la CURP y en su momento registrarse. Pero también estamos muy conscientes que las personas que pudieran no tener CURP en ese momento pudieran tener la inquietud de que eso sea un factor de exclusión. No es el caso. Haremos los llamados pertinentes para que una vez registradas todas las personas, se puedan registrar también las personas con CURP. Y debe quedar claro, el orden de registro en la plataforma no es el orden de vacunación. Que quede muy claro también eso. No sientan que se tienen que registrar antes para que les toque antes. El avance de la vacunación está programado técnicamente y es con igual prioridad a las 32 entidades federativas, con igual prioridad a todas las personas adultas mayores. La logística del operativo irá llevando la vacuna a aquellas zonas donde sea epidemiológicamente más relevante, y todas y todos tendrán vacuna en tiempo y forma. El operativo Correcaminos va a tener un avance históricamente rápido. Estamos estimando, como lo habíamos dicho al inicio, que por ejemplo las 3 millones de personas adultas mayores de las zonas rurales serán vacunadas en el curso de una semana. 3 millones en una semana. Precisamente para eso se están integrando las brigadas Correcaminos y planeamos tener 20,000 brigadas Correcaminos solamente para la zona rural,
20,000, y estamos teniendo un trabajo también muy coordinado con distintas instituciones en la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de Educación Superior, cuyo titular es el doctor Luciano Concheiro. Ha hecho un excelente trabajo de vinculación con las universidades públicas a través de ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y tenemos ya registrados a 22,000 voluntarias y voluntarios universitarios que están en este momento ya incorporándose a los listados de las brigadas Correcaminos. Esto es un operativo histórico, monumental, y va a ser gratuito y de cobertura universal. Muchas gracias. Ministro. ¿Me quieren preguntar? ¿Lo tomo de una vez? De una vez por aquí. Tomamos preguntas de este tema para después ya pasar al siguiente tema. 2 o 3 preguntas. Por favor, usted y usted. Y usted. Hola, Carlos Tomasini del sitio de noticias códigolibre.mx. Entonces, nada más para reiterar este asunto. El orden en el que las personas se registran en la página no tiene nada que ver con el orden en el que les va a tocar la vacuna. Lo pregunto porque ayer mucha gente se quiso meter y estaban medio angustiadas y un poquito